de la fanpage de la Universidad Nacional de San Agustín, en este caso la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. También queremos agradecer a los organizadores de esta actividad. Vamos a comentarles qué es lo que tenemos hoy preparado para ustedes, como ya lo sabrán. Hoy presentaremos un evento muy importante denominado El Cementerio de la Pacheta, un espacio museístico abierto como muestra de la identidad local de cara al Bicentenario. Esta actividad está organizada por la Asociación de Guías Oficiales Profesionales de Turismo de Arequipa, ADEGOPA, la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. También queremos agradecer a nuestro invitado esta mañana. También queremos agradecer al presidente de la Asociación de Guías Oficiales Profesionales de Turismo, ADEGOPA, el Guía Oficial de Turismo Álvaro Benavente, a la doctora Carmen Franco, representante de la Casa Superior de Estudios de la UNSA, el ingeniero Carlos Andrade, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, a Guillermo Ercilla, él es delegado de Cultura, Patrimonio y Acción Ambiental de ADEGOPA, además a nuestro invitado esta mañana, al magíster Diego Cánovas. Vamos entonces a darles la palabra de saludo a Álvaro Benavente, presidente de ADEGOPA. Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días con todos, agradeciendo siempre todos estos eventos culturales. Quiero agradecer al magíster Diego Cánovas, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, a compartir sus conocimientos, a desarrollar todo lo que es historia, arquitectura en Arequipa. Le estamos realmente muy agradecidos. A Carmen Franco, director de la Escuela de Turismo y Hotelería de la UNSA. Es un gusto tenerlo a Carlos Andrade, gerente de la Cámara de Comercio, de la Gerencia de Turismo y Comercio Exterior de Arequipa. Muchas gracias, Carlos, por estar presente, y a todos los demás personas que están participando en este curso de hoy. Muchísimas gracias. Gracias también a la colaboración siempre de Guillermo Ercilla y de William Zapana. Muchas gracias a todos. Y bueno, adelante con el curso. Muchas gracias. Muy bien, vamos también a agradecer la participación de la doctora Carmen Franco, directora de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. Doctora Carmen, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, William. Muy buenos días con todos los presentes, a los seguidores que nos están visualizando a través del Facebook Live de la página de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. Un saludo especial también al quien nos acompaña, el gerente de Comercio Exterior y Turismo, al ingeniero Carlos Andrade, a nuestro ponente, el magíster Diego Cánovas. Siempre saludo a todo, al presidente de ADEGOPA, Álvaro Benavente, y la participación activa que siempre tiene Guillermo, William, en este tipo de actividades. Un saludo de parte de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. Siempre voy a saludar esta iniciativa, que tienen un papel protagónico ustedes como asociación, como ADEGOPA, en el tema de la cultura, y valoramos mucho los esfuerzos que ustedes realizan para la reactivación del turismo. Es muy satisfactorio siempre como escuela poder contribuir y colaborar a este tipo de eventos que justamente ayudan al conocimiento y a la identidad cultural. Es un honor tener acá al magíster Diego Cánovas con su gran experiencia y una excelente hoja de vida. El tema, como bien lo has dicho, William, que va a compartir nuestro ponente, es con respecto al cementerio de la Pacheta como un espacio museístico abierto. Y creemos y consideramos que va a ser de vital importancia poder reconocer estos espacios históricos, artísticos de nuestro patrimonio como un gran espacio integrador. Muchas gracias a todos. Te dejo el uso de la palabra. Muchas gracias a la doctora Carmen Franco, directora de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Casa Agustina. Vamos a escuchar también los saludos de la autoridad máxima del turismo en la región Arequipa. Nos referimos al ingeniero Carlos Andrade, gerente de Comercio Exterior y Turismo de la región Arequipa. Muy buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Miren, la verdad que para mí es un honor encontrarme con grandes amigos. Está Alvarito, Guillermo, William, Carmencita y todos los que participamos en esta fase de la reactivación
económica de nuestro sector y que también implica estas acciones culturales que hacen. Yo quiero aprovechar para saludar a Aregopa porque ha tenido una iniciativa histórica para la coctelería arequipeña que hace unos días, se ha presentado ya la declaratoria de interés regional al Colcasahue, y esa es una iniciativa de la fusión cultural, ¿no? Que hacemos, que hacen todos los actores que están involucrados en el turismo en todos los ejes transversales. Desde ya deseo lo mejor. Espero que este no sea la única oportunidad que volvamos a estar juntos porque tenemos mucho por hacer en forma conjunta. Cuenten, como siempre he dicho, con el apoyo de nuestra gerencia para todas las acciones que ustedes puedan realizar y que quieran realizar. Así que desde ya, los mejores deseos en esta jornada y un abrazo a todos los amigos, a Álvaro, a Carmencita, a Diego, a Guillermo, a William, y gracias por la invitación. Éxitos a todos. Muchas gracias al ingeniero Carlos Andrade. Vamos a dejar también en uso de la palabra y los saludos a cargo de Guillermo Ercilla, él es guía oficial de turismo, delegado de Cultura, Patrimonio y Acción Ambiental de la Asociación de Guías Oficiales Profesionales de Arequipa. Adelante, Guillermo. Guillermo, tu micro está apagado. Perdón. Buenos días nuevamente y muchas gracias, como siempre, a la Universidad Nacional San Agustín por el apoyo técnico que nos presta, además de la difusión que significa el trabajar con ellos, a la gerencia por la gran disposición que está presentando en esta gestión, el ingeniero Andrade, con el apoyo también que da al trabajo que estamos realizando en pos de del Bicentenario, ¿no? Porque no solamente estamos con el tema del Colcasahue, como lo sabe, también estamos en estos momentos trabajando por la inclusión y por la preservación de uno de los máximos exponentes del Bicentenario, que viene a ser el Cementerio General de la Pacheta de Arequipa, construido bajo las órdenes del libertador Simón Bolívar y que a lo largo de su historia ha servido también de última morada a los personajes arequipeños más sobresalientes, a familias de presidentes, a primeras damas. No olvidemos que es Arequipa la región que ha dado al Perú más primeras damas y más presidentes en toda nuestra historia republicana. Además, el magíster Cánovas nos mostrará cómo estas evoluciones sociales, culturales y políticas, así como las migraciones extranjeras, se han representado en la evolución escultórica y constructiva del cementerio de la Pacheta. Queremos agradecer nuevamente a la asociación también Aregopa, a nuestra asociación, por toda la disposición que tiene para que vayamos adelante con estos eventos. Y sobre todo al magíster Diego Cánovas, también a la doctora Alba Choque, a Kelkay, por el apoyo y por haber tenido la iniciativa de crear en Arequipa el primer diplomado de Historia del Arte, de Museología también, que es un referente para la formación profesional de varios ámbitos, incluido el de los guías de turismo para una mejor comprensión e interpretación de sus centros históricos y de sus monumentos. Una pequeña reseña aquí que dice que el artículo 34 del reglamento de la beneficencia pública respecto al cementerio de la Pacheta manifiesta que solamente los interesados pueden retirar a los deudos o a sus difuntos de sus sepulturas. Nadie más tiene el derecho de realizar esta acción, ¿no? Solamente por temas de conocimiento, porque ya tenemos en nuestras manos este reglamento. Nuevamente, gracias a todos y bienvenidos a esta charla, a este curso. Buenos días. Gracias a Guillermo Ercilla, delegado de Cultura, Patrimonio y Acción Ambiental de Aregopa. Vamos a presentar a nuestro ponente esta mañana, el magíster Diego Cánovas. Él es profesor de Humanidades, investigador de Museos e Historia del Arte. Culmina sus estudios de investigación en Roma y Londres, máster en Educación en Museos por la Universidad de Murcia, España, donde actualmente realiza estudios en doctorado en Historia del Arte en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia. Ha realizado numerosas conferencias en diversas universidades sobre gestión cultural y gestión del patrimonio, siendo recientemente nombrado miembro de la Academia Porteña de Art Nouveau de Buenos Aires, especialista en gestión financiera en España,
Laboró en el Banco de Valencia por 25 años. Esta experiencia le ha valido para promocionar y captación de recursos logísticos para la puesta en valor del patrimonio cultural. También como director ejecutivo de CELCAI, el Centro Peruano de Investigación y Promoción del Patrimonio Cultural, ha investigado y promovido numerosas exposiciones de arte, proyectos en torno a la gestión de museos, coleccionismo, la difusión de las artes y la cultura. Tiene estudios de perfeccionamiento en museos y centros de arte en Europa, mantiene contacto permanente con directivos de numerosos museos de España, donde ha aprendido sus modelos de gestión. Ha impartido curso de formación para el Ministerio de Cultura en Junín, escrito artículos sobre los estilos arquitectónicos republicanos en la ciudad de Huancayo. Otros artículos, tipologías arquitectónicas y su aplicación a la ruta turística distrital en Jesús María, el Art Nouveau en el Eje Centro de Lima, el modernismo en Lima, en la revista internacional Coupe de Foot de Barcelona, el libro El modernismo en Lima, entre otros. Actualmente es docente de Historia de Arte en el Senfotur en la Universidad La Salle de Arequipa, donde dirige el diplomado de museología y el diplomado de gestión del patrimonio cultural. Damos la bienvenida al magíster Diego Cánovas y este importante tema, el cementerio de La Pacheta, un espacio museístico abierto como muestra de la identidad local de cara al Bicentenario. Bienvenido, magíster. Adelante. Buenos días con todos. Lo primero, agradecer la invitación para poder extender un poco, este pequeño grano de arena sobre lo que es el tema de identidad y el tema de patrimonio de la ciudad. Y yo estaré abierto a cualquier tipo de pregunta que me puedan hacer después de la exposición o incluso a cualquier pregunta que pueda suceder durante la exposición. No tengo ningún tipo de problema y contestaré en la medida de mis posibilidades. Sí es importante para la exposición el poder visionar el PPT que tengo, la presentación que tengo, porque si no, de otra manera, en historia del arte y en patrimonio no se conoce lo que no se ve. No se sabe de qué estamos hablando si no tenemos una imagen. Y por ello voy a tratar de compartir el PPT. Ruego que me asistáis y me digáis si se ve o no se ve y en qué condiciones se ve. También quiero agradecer a la universidad su amabilidad en la presentación, al máximo representante del turismo de la provincia, de la región. Gracias también por asistir y, como no, a Degopa por haberme invitado y haber fomentado el tema. Y sin más, pues voy a tratar de compartir la pantalla. No sé si sabré con este sistema, pero voy a intentarlo. Un momentito. ¿Se ve? Sí, don Diego. Está compartido. Bien. El tema del cementerio, este es el afiche de la conferencia. Estaríamos hablando dentro de lo que son los estudios del diplomado de museología que estamos realizando en La Salle, en la Universidad de La Salle de Arequipa, donde tocamos todos estos temas y los vamos desarrollando dentro de numerosos diplomados, pero fundamentalmente estamos hablando de un tema museológico, con lo cual estaría enclavada dentro del diplomado de museología. Y se trata de comprender el cementerio como un espacio museológico y también como un punto de recurso de desarrollo local. Independientemente de todo esto, evidentemente la finalidad es la muestra de la propia identidad republicana de la ciudad. Para ello tenemos un elemento de primer orden, que es el cementerio, y aunque estemos en época de pandemia, en una situación anómala,
lo cierto y verdad es que esta situación nos hace pensar, nos hace replantearnos muchos esquemas y nos hace reinventarnos de nuevo. Y esta palabra de reinventarnos no vamos a dejarla en un nivel teórico, sino lo vamos a hacer en un nivel práctico. En el mundo académico hemos tenido la necesidad de generar un espacio virtual. Y dentro de ese espacio virtual, si queremos dar clases y estas clases sean comprensibles y que tengan una alta participación, hacer una educación participativa, nos hemos visto forzados a tirar del elemento virtual. Y esa importancia que vamos a ver en el cementerio, en los distintos cementerios, la vamos a poder observar si tenemos un espacio virtualizado. Por eso es importante la generación de una virtualización, o sea, un escaneado del cementerio a nivel Google Maps, por ejemplo, y utilizar esa virtualización de recorridos. ¿Por qué? Nos va a permitir mantener las visitas, aunque sea de forma virtual, nos va a ayudar a la propia investigación del espacio. Vamos a poder actuar como docentes dentro de diversas disciplinas de humanidades, no solamente de museología, sino también de historia del arte o también de patrimonio, y por qué no en otros tipos de actividades académicas, como puedan ser la actividad de historia o materias relacionadas con humanidades o con las ciencias. También nos va a permitir la difusión de la identidad local y su evolución fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestro espacio, porque en el mundo virtualizado no existen esas fronteras, con lo cual vamos a poder llegar a determinados públicos que de otra manera no podríamos llegar. Es también necesaria para realizar prácticas de guiado turístico sin ir al espacio que actualmente puede ser cerrado, puede estar delimitado, y nos va a permitir un análisis de las piezas y las iconografías de una manera mucho más certera, mucho más cercana. Hay una necesidad de generar el estudio de estos elementos y mostrarlos en el exterior. ¿Por qué? Porque vamos a captar el flujo turístico desde el origen, no desde el destino. Y eso es muy importante, el que los turistas o los interesados en ver el patrimonio vengan ya con la idea de visitar, no que se les genere aquí en el destino esa necesidad o idea, donde entrará o no entrará en su, esquema de viaje o esquema de estancia, sino que ya vienen, de esta manera vendrían ya con esa necesidad, con esa expectativa generada desde su propio origen, desde el propio origen del flujo turístico. Y eso es algo importantísimo para captar esos públicos y ordenar un poco lo que son los atractivos. En el estudio reciente que hemos hecho en la Universidad de Murcia, en España, hemos observado que la virtualización no es algo que en Latinoamérica esté dejada de la mano de Dios, por así decirlo. Al contrario, muy al contrario. Quizás los elementos, los espacios sepulcrales más digitalizados, hablando de cementerios en concreto, los tengamos en Brasil. Y ahí tenemos un mapa de lo que son los recorridos que podemos efectuar en el cementerio de Río, de San João, o en el cementerio de Sao Paulo, donde vemos que toda la parte esta azul que está marcada es la zona virtualizada. Estamos hablando del 100% del recorrido del cementerio. O sea, esto no tiene nada que envidiar a lo que hay en Europa, porque en Europa es prácticamente un 1 o un 2% en la mayoría de los casos. Incluso en los cementerios más importantes, como el cementerio Père Lachaise de París, o el cementerio de la Almudena de Madrid, donde en el cementerio de la Almudena de Madrid es el 0%. O el cementerio de mi ciudad, de los Remedios de Cartagena, que es un cementerio patrimonial de primer orden, no hay digitalización. En el caso del Perú,
podemos hablar que estamos en una digitalización. En el caso del presbítero maestro, en concreto de Lima, tenemos una digitalización media, alrededor de un 50%, que es una buena muestra a lo que podemos ver del cementerio desde nuestra propia casa, pudiendo observar las iconografías, hacer un estudio detallado, pudiendo ensayar los guiados, pudiendo ensayar los itinerarios, pudiendo ensayar muchas cosas. Los propios discursos de los guías de turismo se pueden hacer desde el propio domicilio y tenerlos preparados. En el caso del presbítero, si lo comparamos con otros cementerios importantes de la zona, como pueda ser la Recoleta de Buenos Aires, nos llevamos la sorpresa de que es más o menos igual. Incluso la Recoleta es un poco menor en virtualización de recorrido. La necesidad urgente de digitalizar el cementerio de La Pacheta en Arequipa es algo evidente. Es algo que además no supone una inversión muy grande, por no decir una inversión mínima, el pasar una camarita y el generar eso en un recorrido digitalizado, donde el usuario pueda entrar en cualquiera de las partes del cementerio y hacer los recorridos virtuales. Eso va a generar una mayor investigación y una mayor difusión a nivel internacional de esos atractivos que se pueden potenciar mediante redes sociales, se pueden potenciar mediante blogs, se pueden potenciar desde el mundo interactivo. Si tenemos como muestreo qué es lo que está sucediendo en el Perú, según el último informe que hice con la tesis magisterial de la Universidad de Murcia, no voy a poner aquí, por supuesto, todo el estudio, sino simplemente una pincelada. Hicimos, para hacer un análisis cuantitativo de la situación, una serie de cuestionarios y preguntas sobre el uso del cementerio, sobre la tipología de públicos que venían, sobre las instalaciones del mismo, las indicaciones, la museología, la museografía, todo lo recogimos. Pero hay algo fundamental que yo quiero sacar esta mañana un poco, dar una parte mínima del estudio. Y este estudio es bien reciente, es del año 2020, de este año. Se parece que hay una interferencia. Diego, de repente tú tienes un celular donde estás escuchando eco vinculado con... No, lo tengo apagado. Bajarlo. Señal. Como por favor tu micrófono. Mi señal está. A ver. ¿Se escucha? Sí, adelante, Diego. Bien, estábamos hablando de este muestreo de públicos, que es algo básico y fundamental para la necesidad de hacer un estudio adecuado. Si no tenemos un estudio de públicos mínimo, no vamos a saber por dónde estamos perdiendo el agua, quiénes son los que vienen, quiénes son los que no vienen, potenciar a aquellos que no vienen, potenciar determinados aspectos del espacio museístico. Y haciendo una referencia, ya que no tenemos nada más cercano, sino el estudio que hicimos del cementerio de Presbítero, pues vemos con sorpresa que si vemos el gráfico, si observamos el gráfico y lo analizamos, tenemos solamente un 3% de no residentes que visitan el cementerio. Y eso es una barbaridad, ya que ese 3% corresponde realmente al turismo receptivo, que es el que da sostenibilidad al sitio, y no solamente da sostenibilidad al sitio, sino que genera, además, el recurso para otras actividades de turismo de la zona. El desarrollo de la infraestructura hotelera, la ocupación de los espacios de restauración y la ocupación de los elementos, digamos, generadores de divisas, se quedan totalmente cortados por una mala difusión o por un mal discurso. Y esto es más que evidente aquí, donde tenemos un 97% de públicos, digamos, nacionales, residentes.
Aquí vamos a hablar de sector residente, sector no residente, y con independencia de la nacionalidad de los mismos. Pero sí vemos que no residentes, o sea, turismo receptivo, tenemos un 3%. Y eso debía de ser un 33% como poco. Dentro del 97% que son públicos residentes, podemos observar que, bueno, tenemos un 60% de mujeres aproximadamente y un 40% de hombres, cosa que vendría a estar dentro de la media, digamos, por una menor ocupación. Que ser así, pero que en la media, a nivel global, estaría dentro de una situación normal. Lo que no estaría dentro de una situación normal es que el 92% del muestreo, y es un muestreo reciente y un muestreo representativo, porque son más de 150 entrevistados y esto sucedió, la muestra es creo que es de marzo. Entonces estamos hablando de que el 92% de los mismos son de Lima, en el caso del presbítero. Con lo cual, ¿dónde queda el sector turístico? No creo que la gente de Lima ocupe hoteles, ni ocupe restaurantes, ni ocupe nada de eso. Y el 8% aproximadamente, 8.1%, corresponde a turismo nacional, o sea, de otras provincias, que está bien a la hora de difundir la idea de identidad local, pero aquí estamos haciendo algo mal. Se está haciendo algo, ya sea en el discurso, ya sea en el marketeo o en la información que estamos generando, que está impidiendo que la identidad representada por digamos, la identidad local representada por el propio cementerio, de la cual hablaremos ahora, sea exportada al exterior y por consiguiente nos venga un flujo turístico desde el origen. Y a las pruebas me remito. Si además hacemos un análisis del nivel de estudios de los visitantes, nos damos cuenta de que pues prácticamente no hay gente que no tenga estudios o que los estudios primarios y secundarios son una minoría. Estamos hablando de un público altamente especializado, que es el que está generando las visitas, que normalmente son investigadores o bien de turismo o bien licenciados universitarios o magísteres o doctores, que están yendo al cementerio no solo para contemplar el cementerio, sino para realizar investigación y desarrollar sus informes. Esto también es demoledor. Vemos que el 67% son gente que repite la visita. Luego nos indica dos cosas. Lo primero es que la vuelta al cementerio significa que el cementerio te engancha, te obliga a regresar para completar tu visión del sitio, del espacio museístico, es prácticamente 2/3. Prácticamente no, es superior a 2/3. Y solamente tenemos 1/3 de nueva penetración, de nuevo mercado, de nueva gente que se incorpora. Y esto es un dato importante, ya que encima de esa idea que tenemos según el estudio del cementerio del presbítero, que es un cementerio representativo de lo que puede hacer en el Perú, tenemos que un índice muy pequeño de nuevos aportes, de nueva captación de público. Si también hacemos un estudio por encima de cómo se realiza la visita, pues ya vemos que entre los motivos profesionales y el turismo son los que llevan prácticamente el peso. Lo que pasa es que no tenemos muy claro la definición de turismo, porque llamar a un turista, a un limeño turista en Lima, es bastante complicado. Y ya hemos visto que solamente el 3% son públicos internacionales, o sea, públicos no residentes, y un 8% serían públicos nacionales que podrían englobarse en turistas. La realidad es que, bueno, después de ver todo el estudio y hacer un análisis desarrollado en la tesis magisterial, que ahora estoy ampliando en la tesis doctoral exclusivamente al circuito Art Nouveau,
del cementerio, pues es bastante deficiente en cuestión de que no ha habido una gestión de públicos adecuada. ¿Qué propuestas pueden generar el estudio del espacio sepulcral? Pues la generación de museos de sitio o de centros de interpretación, que nos va a atraer ese tipo de públicos y que además va a fomentar el afán cultural de la propia beneficencia, sociedades de beneficencia públicas, que son las que administran los espacios. También va a haber un fomento de investigación universitaria. Eso es muy importante porque el desarrollo de las investigaciones de la universidad, si luego se plasman en publicaciones y en difusión las investigaciones, van a generar no solo nuevos públicos, sino un aumento considerable de la identidad fuera de nuestro espacio, explicando toda la evolución y toda la identidad social de la ciudad en función de un espacio que ha sido menos interactuado que el centro urbano. El centro urbano, debido a la presión urbanística lógica y normal, ha generado construcciones nuevas en base a derrumbar las antiguas. Esto en el espacio sepulcral es distinto, tiene una dinámica distinta, porque muchas de las tumbas y de los monumentos son a perpetuidad, en cuyo caso el tema cambia radicalmente de elemento. Hay una necesidad también de inclusión en redes patrimoniales, o sea, aprovechar las sinergias de redes patrimoniales que ya están funcionando, como la Ruta Europea de Cementerios, como la Ruta del Art Nouveau, incluso con las asociaciones latinoamericanas de microturismo o de Art Nouveau. Es importante porque todo suma, y la difusión que ellos ya tienen, la captación de públicos que ellos ya tienen, que están haciendo esos circuitos, sería absurdo no aprovechar esas sinergias. Y hacer cursos de formación y de generación de una adecuación de los guiados, pues también es una piedra angular que, si no tenemos claro que los representantes van a ser los guías, pues los guías no van a poder hacer de embajadores de ese patrimonio ante los turistas y ante la gente, los visitantes en general, el público en general que va a asistir, por un desconocimiento de la información, de la última información levantada. Si nos centramos ya en el caso de Arequipa, lo primero que tenemos es en la entrada una museografía un tanto escasa, exigua. Sí hay un plano de ubicación, que es el que estamos viendo, pero no hay una señalización adecuada ni en la ciudad para llevar al cementerio, ni dentro del cementerio para ir señalizando o priorizando los espacios a visitar. Si bien nos vemos que la mayor parte del centro, del espacio museal, podría estar en un primer principio delimitado al centro, digamos, al cementerio patrimonial, al cementerio más antiguo que está alrededor de la iglesia. Y ahí tendríamos que ver, empezar por ahí a generar toda una serie de elementos patrimoniales debidamente catalogados y debidamente señalizados. Estamos hablando de la creación de un museo de sitio en un espacio patrimonial de primer orden que podría estar delimitado, no digo a todo el cementerio, sino delimitado a ese sector. Y con la posibilidad de poder ampliar a otros sectores que como veremos, el cementerio está salpicado por todos estos elementos patrimoniales que hay que estudiar en profundidad, porque nos van a dar una idea de cómo era la ciudad, de cómo era su sociedad y qué componentes de características de patrimonio inmaterial van a estar en el cementerio.
desde distintos tipos de creencias, distintos tipos de tendencias, distintos tipos de estratos sociales, todo lo vamos a ver ahí. Pero hay que saber analizarlo. Por eso nosotros, dentro de la Universidad de La Salle, hemos generado todo un proceso de investigaciones en nuestros diplomados. En el diplomado de Museología y en el de Patrimonio, de Gestión de Patrimonio Cultural, lo cual tengo el honor de, digamos, de supervisar y de llevar adelante, estamos haciendo continuas visitas no solamente al centro histórico, sino también al cementerio, como un espacio privilegiado en el cual la interacción ha sido menor y la idea de identidad se conserva mucho más pura que en el propio centro urbano por los motivos que he aducido antes, de cambio, del normal cambio de la presión urbanística. También hemos desarrollado todo un diplomado de Historia del Arte. Hemos ido con relativa frecuencia al cementerio para realizar investigaciones de diversas estilísticas que se observan en el cementerio. Y eso llevamos ya 6 ediciones del Diplomado de Historia del Arte y ahora empezamos la tercera edición del Diplomado de Museología ahora el 8 de enero, donde vamos a desarrollar la puesta en valor del cementerio y de otros espacios patrimoniales como elementos museísticos. También hemos realizado actividades para la difusión del patrimonio cultural junto con ADEGOPA, siempre ha estado ahí, incluso las entidades como regionales y municipales también nos han apoyado en esa necesidad de generar una mayor difusión al exterior del saber universitario. Y bueno, vamos a tener un 50% de descuento para alumnos y docentes de la UNSA o público en general que se ponga en contacto con nosotros a través de esta conferencia. El diplomado en museología va a empezar el día 8 de enero, como decía, y vamos a desarrollar no solamente temas de museología, museografía, educación, mediación y marketing cultural. O sea, vamos a tocar todo el tema de museos en este diplomado que ya está en su tercera edición y que tiene una plana internacional de docentes. Si hacemos un estudio analítico de lo que son los análisis cualitativos del cementerio, ya que hemos visto por encima algo de elementos cuantitativos, aunque sea referidos al cementerio del presbítero, vamos a intentar hacer un análisis cuantitativo de la Pacheta. Y nos vamos a encontrar cómo hay distintas tendencias, entre las que sobresale el Art Nouveau. ¿Y por qué pongo el Art Nouveau? No porque yo sea un especialista en Art Nouveau, que bueno, también me gusta el Art Nouveau, no lo voy a ocultar. Tengo diversas publicaciones, he hecho algunas cositas sobre el Art Nouveau, pero la importancia que tiene el Art Nouveau, y aquí tenemos a Guillermo Ercilla, que ha sido recientemente nombrado académico de la Academia Porteña de Buenos Aires. Felicitaciones de mi parte, Guillermo. Tenemos una propuesta encima de la mesa, encima de la mesa de la municipalidad que todavía no ha sido contestada, sobre la inclusión internacional de la ciudad de Arequipa en la ruta latinoamericana de Art Nouveau. Y yo todavía me sorprende de que no haya habido una contestación, porque hay una carta dirigida aceptando y proponiendo a la ciudad dentro de un circuito latinoamericano, en el cual incluye el cementerio. Y el presidente de la academia nos mandó la carta hace ya casi 2 años y todavía no tenemos contestación. Para venir, nombrar y hacer todo un despliegue informativo sobre la calidad de nuestro cementerio y de nuestra ciudad. Estoy refiriendo a Arequipa. Entiendo que eso es un tema pendiente y que ahora, con el tema reciente de la pandemia y de la reactivación, deberá ser debidamente estudiado. Pero lo cierto y verdad es que tenemos elementos Art Nouveau de primer nivel en el cementerio, como vemos en la imagen, donde vemos cómo las cruces son totalmente deformadas por las decoraciones y dejan de ser elementos clásicos para convertirse en elementos de asimetría, propio de lo que es la tendencia Art Nouveau, donde vemos como, por ejemplo, esta parte de aquí no es igual que esta parte de acá, y donde vemos la idea de transformación
referida a una idea central del Art Nouveau, el cambio, la metamorfosis. Y ese cambio, metamorfosis social, que se está generando a inicios del siglo XX, queda representado en todo el espacio sepulcral, en las tumbas Art Nouveau como esta. Aquí vemos cómo la base está generada en base a dos piezas y esas dos piezas no tienen simetría, ni tampoco tienen un reparto equitativo de la decoración, generando una tumba única en un diseño único. Esta otra, que es el Panteón Gibson, que en principio podría parecer historicismo neorrománico, pues bueno, la verdad es que a la hora de hacer el análisis cuesta trabajo, pero vamos a encontrar elementos que son clarísimamente tomados de un neorrománico, el cual ha sido netamente deformado, pero inicialmente se podría considerar neorrománico, hasta que nos vamos a los detalles y vemos cómo aparecen gárgolas aquí, que no son románicas, que son cabezas de leones bien naturalistas. El románico es muy esquemático. Si nos vamos al detalle, eso es bastante naturalista, nunca podría ser románico, pero es que, claro, no estamos hablando de neorrománico, estamos hablando de una edificación Art Nouveau en la cual se ha basado en el estilo historicista neorrománico y lo ha deformado totalmente. Y no creo que haya ninguna duda en que el elemento posterior es Art Nouveau de primerísima generación, donde volvemos otra vez a la idea de asimetría, vemos cómo este lado es distinto a este otro, vemos cómo hay una explosión de movimiento floral con aparición de las flores en distintos estadios, lo cual vuelve otra vez a remarcar la idea de cambio, metamorfosis, idea de evolución. Aquí tenemos otra, donde vemos cómo se ha desplazado todo hacia un lado, generando esa asimetría y el diseño floral, vuelta otra vez a la idea de cambio, metamorfosis. Aquí tenemos vemos cómo se distribuye la imagen y es totalmente asimétrica y cómo las flores están en todos sus estadios posibles. Otra vez la idea de evolución. Aquí tenemos otro y estamos solamente tocando la tendencia Nouveau. Hay cantidad de tendencias, donde aparecen pues desde elementos sepulcrales como son las antorchas boca abajo, que son elementos sepulcrales comunes que significan el agotamiento de la vida, a elementos que cada vez que vamos a hacer una visita pues vemos cómo se van deteriorando cada vez más. Y esto es preocupante porque es una pérdida patrimonial que al final es una pérdida de identidad. No podremos dejar o legar a nuestras generaciones futuras una idea de nuestro patrimonio si al final se está destruyendo, se está por falta de conservación en el mejor de los casos. En otros casos incluso directamente porque ha entrado la pala. Y no me refiero al cementerio, sino a nivel general. Aquí tenemos cómo existen deformaciones Art Nouveau en todos estos aspectos. Aparece el hierro como elemento decorativo, no solamente como elemento constructivo, un elemento que había sido ocultado hasta ese momento. Se utiliza para dar una idea de progreso, industrialización y modernidad. Y vemos cómo hay recortes curvos que tampoco tienen demasiado sentido, junto con flores en los capiteles, lo cual es una distorsión del clasicismo. Elementos como antorchas boca abajo, cruzadas, pues que son alegorías a la muerte, y elementos como dinámica floral en el zócalo o en el friso. Y esto es una deformación del orden clásico, lo cual es propio de la tendencia Nouveau, que no tiene ningún tipo de norma, ningún tipo de regla, y lo que van buscando es un diseño original y una imagen distinta, huyendo de la estandarización y de la fabricación en cadena. Elementos como cruces griegas son elementos a investigar porque nos pueden dar el origen del apellido de la familia.
y vemos cómo se conjugan cruces latinas como esta, con cruces griegas como esta. Y eso es un motivo de identidad que se ve reflejado a lo mejor en el apellido de la familia. No sé, habría que ver. Por otro lado, no solo tenemos Art Nouveau, y es un muestreo lo que hemos hecho. Hay muchísimo Art Nouveau dentro de la ciudad y dentro del cementerio hay muchísimo más. Tenemos también elementos clásicos, como estos, que muchas veces nos están ocultando otro tipo de mensajes. Cuando tenemos clasicismo, no podemos hablar de que sea un estilo neoclásico. El clasicismo es el elemento clásico, pero cuando este elemento clásico deja de ser austero y está súper recargado, lo que tenemos es una deformación propia del mismo orden clásico. Ya el orden clásico el neoclásico es austero, y esto no tiene austeridad porque lo que genera es lujo, y el lujo está generando separación, digamos, desigualdad, y que no es el objeto del neoclásico, que es lo que es un movimiento revolucionario, es un movimiento, digamos, de la burguesía revolucionaria. Aquí estamos hablando ya de finales del 19, donde esa burguesía se ha vuelto una burguesía reaccionaria. Lo que está generando es separación entre clases, en base a decoración y lujo. Pero quizás si vemos la imagen nos damos cuenta de que aquí hay una columna que está trunca y aquí tenemos un remate de una hornacina funeraria, que además está ampliamente decorada. Todo muy decorado, pero muy ordenado. Es propio del clasicismo francés, Segundo Imperio, de finales del siglo XIX. Aquí tenemos la imagen y luego nos quedemos con la idea. Aquí aparece una columna trunca y encima una urna funeraria. Bien, ¿por qué digo esto? Bueno, ya lo veremos luego. Ya veremos luego por qué estamos hablando de esto. El clasicismo francés de finales del 19, estamos basándonos en estilos netamente italianos o clásicos romanos, a los cuales se les ha sumado una cantidad enorme de decoración. Y esta cantidad enorme de decoración ya deja de romper la idea neoclásica para convertirse en algo nuevo, en clasicismo de final de siglo. También vamos a encontrar este tipo de elementos dentro del recinto, donde vamos a ver esculturas que hay que ir analizando, y hay que no solamente a nivel estilístico, sino también iconográfico. Y esto lo voy a dejar un poquito para adelante, si me permites. Aquí vamos a ver también elementos propios de un clasicismo, donde el mantenimiento de los pesos, la geometría, la simetría, digamos, la composición es una composición equilibrada y es una composición más o menos austera, lo cual lo acerca todavía más a la idea clásica, con distintas alegorías que hay que ir estudiando y hay que ir detallando en cada uno de los recorridos, dándole la vuelta al monumento en sí. Aquí vemos cómo son distintas y cómo tenemos que ir analizando cada una de ellas. Elementos de finales del 19, volvemos a la urna sepulcral y al elemento clásico, lo vamos a encontrar por todo el recorrido del cementerio. Se corresponden generalmente con clase de la alta burguesía y estamos hablando de los estratos más privilegiados de finales del 19 y quizá incipientemente a inicios del 20. Todo el periodo Nouveau corresponde al inicio del siglo XX, donde ya estamos hablando de un concepto distinto, los nuevos ricos. Esos nuevos ricos que evolucionan, por eso están continuamente llamando a la puerta con mensajes de cambio, de metamorfosis social. Pero con anterioridad a ello vamos a encontrar todo este tipo de elementos clásicos altamente decorados, que además en gran parte de ellos están utilizando materiales de primer orden y son elementos importados desde Europa. No los materiales, sino la propia obra de arte ya viene hecha desde Europa, con lo cual pues no creo yo que sean elementos que estén ahí y se puedan desdeñar.
Habría que analizar las simbologías, habría que analizar los materiales, pero no solo la belleza arquitectónica del conjunto, sino el elemento propio de la imagen y su contenido histórico, al ser un elemento importado, también nos está diciendo cómo era la sociedad a finales del XIX. Tenemos detalles del recargamiento ornamental, lo cual, insisto, tanto las volutas como en la aparición de la dinámica floral del fuste de la columna nos está diciendo la tendencia artística. Y curiosamente, otro de los elementos que vamos a encontrar va a ser el neogótico. El neogótico va a ser un elemento muy, muy socorrido en todos los espacios sepulcrales, porque al final lo que genera el neogótico es una vuelta o digamos una incidencia a un recordatorio de lo que era el antiguo entierro virreinal, donde el entierro virreinal, recordemos que se hacía en suelo sagrado. Luego los cementerios santificaron los suelos antes de generar los enterramientos, pero inicialmente, durante el periodo virreinal, lo que estábamos hablando era un enterramiento bajo las propias iglesias, en las criptas de las iglesias. Al generarse la necesidad de empezar con el enterramiento en los cementerios estaban al sotamiento de la ciudad y alejados de la ciudad, con lo cual estábamos vendiendo la idea de enterrar a nuestra familia, enterrarnos nosotros mismos fuera del casco urbano en un espacio que podía ser rural. Y eso pues genera reticencias, porque tradicionalmente nuestra familia, nuestros ancestros han sido enterrados bajo sagrado, y por mucho que me digan que ese territorio está santificado, que ese terreno está santificado, algunos pues como que no terminan de creérselo, o como que les cuesta trabajo creer eso, o como que quieren generarse un seguro. Y entonces lo que hacen es utilizar el neogótico como un elemento referido al arte catedralicio por excelencia, que es el gótico. Cogemos elementos de estructuras góticas que representan iglesias y nos enterramos debajo, con lo cual estamos haciendo lo mismo que hacían nuestros ancestros al enterrarnos en una catedral gótica o en una iglesia gótica. Al ver torres con agujas, al ver gárgolas, evidentemente no hace falta pensar mucho para identificar ese tipo de edificación con una iglesia, y al final lo que estamos haciendo es enterrarnos debajo de una iglesia, pero ya en el cementerio. Aquí tenemos las características de ese estilo neogótico, que van a ser fundamentalmente la aparición de agujas y arcos apuntados. Tenemos aquí cómo aparecen esas agujas, los arcos apuntados, que nos dan una idea de templo o templete dentro del cual vamos a ser enterrados. Es necesario también de que cuando vayamos a hacer visitas al cementerio, provoquemos el debate, provoquemos la investigación de las propias personas, de los propios visitantes, para que sean ellos los que lleguen a conclusiones, no imponer nuestra teoría, porque es una manera de involucrar al público y hacer que el público regrese. Y eso no es solamente para el turismo, sino también para los propios escolares, para los propios sector de tercera edad, para el sector investigador, que tienen que estar continuamente preguntándole al hecho patrimonial qué me puedes enseñar, qué puedo descubrir en ti para comprender la sociedad que represento. Curiosamente, yo haciéndome esta pregunta, una de las apariciones que hay en el cementerio de la Pacheta es el neoegipcio. Y habría que pensar qué vinculaciones tenemos nosotros con el antiguo Egipto. Porque es curioso, yo comprendo que pueden haber modas. Yo provengo de una ciudad en España, en Cartagena, donde también en el cementerio hay egipcios.
Y entonces habría que pensar si es que eso estaba de moda por los historicismos, pero esto no es historicista, o sea, no es historicista, no corresponde al periodo romántico de 1816 a 1840. Estamos hablando de construcciones mucho más recientes. Y habría que ver qué es lo que subyace detrás de la elección de este estilo. Porque evidentemente no creo que haya una conexión directa con familias egipcias. Elementos que además, como vemos, están deformados. Voy a pasar la imagen anterior. Esto correspondería a una pirámide, salvo estas rayas que tiene en medio. Pero hay algo que está distorsionando, y es que las pirámides nunca tienen entradas trapezoidales. Eso proviene del mundo incaico y aquí se ha colado. No estamos tratando de representar una pirámide. Pero bueno, la idea es lo que cuenta. Y vemos cómo las iconografías incluso meten momias, son netamente egipcias. No creo que haya duda de eso. Escarabajos sagrados egipcios, elementos propios del sillar arequipeño, y esto la verdad es que llama la atención. Pero estando con los participantes que están hoy, con los señores de Adegopa y con los alumnos de los diplomados, haciendo los recorridos, nos dimos cuenta de que no es solamente una, sino que hay varias pirámides. Yo empecé a preguntarme si es que estábamos en Arequipa o estábamos en el Valle de los Reyes, en Egipto. Y bueno, es algo que puse en comunicación ahí me veis, con los miembros de Adegopa, y estuvimos haciendo un recorrido muy simpático y viendo cómo se repetían las pirámides y cómo se repetían los elementos egipcios y cuáles son las simbologías que aparecen en el cementerio. Y es que hay que estudiar las iconografías. Esta en concreto es el cementerio del Presbítero Maestro, donde vemos que hay diversas iconografías que nosotros debemos de conocer para poderlo explicar a los visitantes. Y aquí vemos, por ejemplo, el Tempus Fugit, que es un reloj de arena con alas. Esto lo estamos viendo aquí, pero también está en Arequipa, solo hay que saber buscarlo. Vemos lámparas de aceite vacías, apagadas. Ya nos está diciendo que la llama de la vida se ha ido. Y vemos serpientes que se muerden su propia cola. Ahí estamos hablando del sentido cíclico de la vida. Mueres a una vida, naces a otra. Estos elementos sepulcrales, junto con las antorchas boca abajo que hemos visto, los podemos encontrar en la Pacheta. Solo, insisto, hay que saber buscarlos. Y son elementos que son iconografías propias de la muerte, propias del elemento sepulcral, que nos permiten generar actividades con un cierto carácter lúdico de búsqueda del tesoro dentro del cementerio. Son iconografías, como digo, propias del cementerio, que se extienden a cualquier cementerio y a cualquier motivo social. No estamos hablando aquí de elementos de una categoría o de una religión o de otra. Esto es común a todos los cementerios. Aquí vemos las antorchas boca abajo. Y este es el cementerio protestante del Callao, el presbítero, el cementerio británico del Callao, en el Callao, en el distrito del Callao. Y vemos cómo aparecen esa idea de las antorchas boca abajo, que no es una idea de muerte. Si una antorcha la ponemos boca abajo, al final se apaga, junto con otras iconografías. Pero volvamos a Arequipa y vemos ahí que hay que hacer un análisis iconográfico, no solamente estilístico, sino también iconográfico. Y hay que fijarse, porque muchas veces la sombra de los árboles no nos deja ver el bosque. Y es importante que nos demos cuenta de eso. Y eso no creo que sea una simbología mortuoria, ni creo que sea una simbología casual. Porque además se repite, y esto en la Pacheta, Yo creo que es más que notorio de dónde viene eso. Y habrá que ver por qué está ahí. ¿Por qué está ahí y por qué está ahí? Es algo que
es parte de nuestra identidad y estas sociedades, pues evidentemente, tienen un gran peso en el momento republicano y hay que reconocérselo. Y evidentemente yo no puedo estar ni a favor ni en contra, sino simplemente estoy mostrando que la identidad de la ciudad es diversa y esa diversidad se expresa en el cementerio. Pero no solo en el cementerio de La Pacheta, este es el Británico del Callao y evidentemente no creo que este símbolo sea irreconocible, ni la forma que tiene también tiene mucho que ver con el ejercicio. Estamos hablando de un obelisco, que además en otros elementos, como en el Británico, podemos encontrar cómo se conjugan tres elementos con tres simbologías. Mirad aquí la columna trunca, el edificio a medio construir, digamos, el dedo que marca una línea y cómo se lanza algo por encima del hombro. Esto no es casual. Y esto es estos son mensajes que están ocultos dentro de las decoraciones y que, bueno, son están dirigidos a determinado grupo. Vemos cómo aparecen, este es el británico, cómo aparecen este tipo de simbologías, como son comunes, el Tempus Fugit, y eso es una iconografía común en todos los cementerios, las antorchas boca abajo, pero ya aparecen formas piramidales y encima de la forma piramidal, pues no creo que esto sea la paloma del Espíritu Santo. Y habrá que investigar por qué está ahí y qué es lo que hace ahí. Y qué nos está diciendo y cuál es la forma que tiene y nuestra, digamos, concepción social de qué es el vigilante de la oscuridad, el ojo que todo lo ve, vuelta a lo mismo. Elementos muy conocidos del presbítero, por ejemplo, estoy haciendo un análisis general de iconografía, vemos cómo se conjuga el blanco y el negro y cómo aparentemente aparecen elementos de una gran belleza donde se ven elementos de carácter clásico. Pero los símbolos son importantes y hay que verlos, y hay que entenderlos, y hay que comprenderlos. Cuando hablamos de 5 puntas, de una estrella de 5 puntas, es una referencia directa al antropocentrismo. Y eso tiene otros significados. Elementos estrellados, 5 puntas, insisto, tienen eso no está ahí porque sí. Columnas que se rompen, ya parecen rotas, no es que se hayan roto, es que están ahí dando simbologías y tenemos que descubrirlas también, tenemos que comprender qué hacen ahí esas columnas, que significa, pues eso, el edificio a medio construir, la vida se ha truncado y si además la tenemos englobadas o encerradas en obeliscos, pues bueno, hay que interpretar eso. Igual que la diferenciación de obeliscos negros con imágenes blancas, pues bueno, aquí tenemos el suelo de un templo masónico. Ya vemos de dónde viene el cromatismo. Otro tipo de arte muy frecuente que van a aparecer en el cementerio de La Pacheta y en muchos cementerios va a ser una cierta democratización que va a llevar a partir de los años 30 la aparición de las estructuras Art Deco, que se componen generalmente por elementos cúbicos, elementos geométricos, con un aprovechamiento máximo del espacio y con una, digamos, idea de futurismo, pero al contrario, el Art Nouveau, esto sí representa la fabricación en cadena, la fabricación en masa, el elemento, digamos, de aprovechamiento dirigido hacia las clases medias. Por eso esta, entre comillas, democratización del arte también se ve en La Pacheta, con lo cual se ve también la expansión cultural de la ciudad y la participación de elementos
propios de las clases medias de los años 30 hasta los años 70 aproximadamente. Elementos como este, donde la tendencia es clarísima, todos son elementos geométricos, elementos cúbicos, todos son volúmenes geometrizados que permiten esa idea de fabricación en cadena, esa idea de modernidad propia de los años 30. Y yo quisiera expresar una vez más dar las gracias a la universidad y quedar a vuestra disposición por si hay alguna pregunta o aclaración. Estoy deseando que me pregunten, pues. Magíster, muchísimas gracias por su participación. Vamos a empezar también a todos nuestros invitados, a nuestros seguidores en el fanpage de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA. Además, pueden realizar ya sus preguntas en relación a esta exposición muy interesante, debido a que también como embajadores, en este caso, de un patrimonio tan rico como es la arquitectura y elementos importantes, podamos conocer mucho más. Vamos entonces con Guillermo para ver si no tenemos alguna pregunta. Antes de ello, también queremos saludar. Tenemos seguidores de la capital, de la República, Lima, además del sector de Pampa Colca, así es que a todos ellos, Antonio Portocarrero Luque, muchas gracias por el saludo y sus palabras en esta exposición que hemos disfrutado. Me gustaría mucho hablar o preguntar al Magíster Diego, ¿cuál debería ser el papel, por ejemplo, de la beneficencia estrictamente en el mantenimiento? Se habla mucho de que la beneficencia, por ejemplo, atribuye a de que ellos no pueden tocar este elemento arquitectónico debido a los sueños. ¿Cómo podemos manejar este tema para darle un poco más de cuidado a estos lugares tan emblemáticos en la ciudad? Bueno, yo en principio el problema no es solamente el tema beneficencia. O sea, el mantenimiento del patrimonio es una obligación, y esa obligación no solamente en cementerios, sino también en la ciudad, donde el propietario es un particular, también está obligado al mantenimiento de la obra, al mantenimiento del patrimonio, evidentemente. En el caso de los cementerios, el tema es bastante más simple, porque todos tenemos que generar un recurso propio, un automantenimiento del sitio. Y ese automantenimiento del sitio pasa obligadamente por la incorporación del sector turístico. Si ampliamos el sector turístico, si tenemos circuitos con amplia generación de recursos por el tema del turismo, hay diversas modalidades, diversas formas de hacerlo, desde cobrar la entrada a los grupos, a los sectores turísticos, como el generar un fondo común por el turismo que llegue a la ciudad en búsqueda de ese patrimonio, y que de alguna manera se coopere con la beneficencia pública, por ser ellos los que mantienen el cementerio. Ese es un tema complejo, pero que pasa por el recurso turístico, sin lugar a dudas. Que existe la obligación del mantenimiento, es que si no tenemos mantenimiento estamos perdiendo patrimonio, y si estamos perdiendo patrimonio estamos perdiendo identidad, y es la identidad lo que no vamos a poder sustituir. Eso es importante que nos entre en la cabeza, porque si dentro de este cóctel metemos la afluencia de públicos, se va a ver desarrollado no solo el cementerio, sino también la hotelería, también el tema de restauración y, por supuesto, también el tema de comercio. Esto, evidentemente, debe de generar un recurso, y ese recurso, de alguna manera, debe ser compartido con la beneficencia pública, que es la que sostiene el mantenimiento.
Ahora, en este tema de la reactivación del turismo, se habla mucho, por ejemplo, de que se tiene que buscar espacios abiertos, con el objetivo de que nuestros turistas locales o nacionales puedan, digamos, disfrutar un poco, conocer lo local. Eso es importante, ¿no? Nadie ama lo que no conoce, es una frase muy importante que también los lugareños deberán desarrollar. ¿Qué recomendaciones se puede desarrollar al rubro turístico para que se impulse, digamos, mucho más estas ofertas turísticas dentro de un cementerio como el de La Pacheta? Bueno, yo al principio lo he dicho, la necesidad de la virtualización es básica. Si tenemos una virtualización vamos a poder hacer muchas actividades a nivel virtual que luego vamos a poder desarrollar a nivel físico. Pero fundamentalmente, si tenemos una difusión a nivel virtual, utilizando el recurso virtual con el recurso de medios, digamos, de expansión de la información, de marketing de la información, vamos a obtener digamos, una demanda del producto en origen. Y eso va a venir gente solo, exclusivamente a ver el cementerio, por ejemplo. Y pensáis, de alguna manera pensáis que esa gente se va a quedar solo, exclusivamente va a viajar a Arequipa y cuando llegue y vea el cementerio no se va a quedar un día o dos para hacer otros recorridos turísticos. Habría que estar ciego para admitir eso. Luego, la necesidad de digitalización de un espacio que además es abierto y que no tiene o que tiene menos problemas en ese sentido, a lo mejor en otro sentido, acordaros que la pandemia, los cementerios tampoco son un sitio inocuo. Entonces, tenemos que hablar a futuro. Y en ese futuro pasa por digitalización, mostrar, ampliar la oferta turística y generar, digamos, una idea de identidad en base al 2021, que lo tenemos ya aquí y tenemos que trabajar con lo que tenemos. El desarrollo de la identidad local yo creo que es la mejor manera de rendir homenaje al Bicentenario. Si estamos hablando del Bicentenario, estamos hablando del Bicentenario de la República. No estamos hablando del periodo virreinal ni del Tahuantinsuyo. Estamos hablando de la República. Y si hay un elemento que responda a la identidad republicana, es ese cementerio. Pero vamos, sin lugar a dudas. Porque la propia ciudad lleva contaminación del periodo barroco y del periodo incluso prehispánico. Pero el cementerio está creado ya en plena época republicana y es lo que da la identidad republicana a la ciudad. Y en el 2021 estamos rememorando la República, no rememorando el virreinato ni tampoco el Tahuantinsuyo. Entiendo que el tema va por ahí. Bueno, antes de darle las palabras a Guillermo Ercilla para que puedan también comentarnos algo vinculado justamente con este importante atractivo, hay una pregunta y dice: buenos días, ¿qué nos puede informar acerca de la parte en donde están enterrados los judíos en el cementerio de La Pacheta? ¿Por qué es que están ahí? O algo que nos pueda aportar. Gracias. Bueno, ahí hay una máxima en los museos, que es generar la mayor interculturalidad. En el caso de los cementerios, esa interculturalidad no hace falta generarla, sino ya está generada. Ya está generada. Hay una segregación del espacio sepulcral, por supuesto. Por supuesto, tengamos en cuenta que dentro de los cementerios, digamos, una zona que esté santificada, está santificada para una determinada religión y para otra no. Entonces, el entierro en sagrado, habréis oído hablar que se le negaba a los suicidas, que se le negaba a los que estaban excomulgados o a los que no pertenecían a ese credo. Con lo cual se generan espacios separados. Esa separación de espacios, uno de ellos es el cementerio judío. Yo estuve hace un año, he ido varias veces, pero el cementerio judío, la última vez que fui, fue hace un año y bueno, y lo vi que lo habían restaurado y que habían generado un espacio con sus
problemas porque no siempre se restaura fielmente, pero bueno, hay una idea de multiculturalidad de la religión judía allí, e incluso yo estuve observando las columnas de separación y tienen mucho que ver con las sinagogas judías de Toledo. O sea, en Toledo, antes de la expulsión de los judíos, pues se mantienen dos iglesias que fueron previamente sinagogas, y la iconografía es muy similar, muy similar. Yo no he visto el cementerio con anterioridad, tampoco sé cómo estaba antes el elemento, pero sí me gustó. Al lado del cementerio judío, de esa zona separada, hay otra zona separada donde abundan elementos cristianos de corte protestante. También es evidente la separación, la segregación del culto. Eso no perjudica, al contrario, enriquece el muestreo, porque es también reflejo de la sociedad republicana, de una sociedad donde, recordemos, no estamos hablando de un Estado confesional, sino un Estado laico. Muchas gracias, Magíster, por esas declaraciones y también haber respondido esta pregunta. Vamos de inmediato a compartir también información por parte de Guillermo, que también nos quiere complementar algunos puntos. Guillermo, adelante. Gracias, William. Gracias, Diego, por la presentación, porque es valioso conocer los valores monumentales que forman parte del recorrido artístico monumental que se organizó para la beneficencia en el año 2014, el mismo año que coincidimos por primera vez en Historias Regionales, aquí en Arequipa, en el coloquio. Así que solamente es una pequeña nota lo que voy a hacer ahora para que puedan tener la información de lo que Diego ha hecho tan brillantemente, explicarnos la simbología, que eso ya lo complementarán las personas que se especializan también en temas de arte y arquitectura. ¿No? Como ya habló Diego, Arequipa es una ciudad de eminente contenido republicano en el cementerio. También en el centro tenemos muchísimos valores republicanos. Pasamos pues entonces, les voy a hacer una pequeña muestra de lo que vamos a mostrar como complemento a la presentación de Diego. Recordemos, como ya les dije al inicio, que el cementerio se construyó como una necesidad sanitaria de la ciudad y para retirar los cuerpos que estaban en los atrios de las iglesias a raíz de la independencia. Fue en 1825 que Simón Bolívar solicita que se retire estos enterramientos y ordena la construcción del cementerio, reemplazo también del antiguo cementerio Miraflores, el cementerio de La Pampa, que dejó de estar operativo a raíz de esta ordenanza, solamente que hasta los años 70 lo hemos visto, ¿no? La imagen que se puso de portada, que complementa el afiche de esta exposición, está representando monumentos del cementerio de La Pacheta, ¿no? La parte monumental. Pero recordemos que estos personajes que tenemos ahora forman parte de la historia del nacimiento y los primeros años de la reglamentación del cementerio. El libertador Simón Bolívar, ¿no? En primer término, que fue quien ordenó su construcción, aunque hasta 1833 no se logró efectuar. Mariano Melgar, nuestro máximo de la independencia, que fuera Juan Pablo Vizcarra y Guzmán previamente, ¿no? Mariano Melgar fue la razón por la cual el cementerio se inauguró, solo que hasta ahora los restos no los tenemos y claramente se sabe que no tenemos idea dónde están. Don Francisco Javier de Luna Pizarro, junto a Mariano Melgar, que fue el encargado de dar la misa en la cual se hizo honras, ¿no? En una capilla improvisada al ingreso del cementerio. Recordemos que Francisco Javier de Luna Pizarro es un personaje republicano muy famoso por sus controversias contra el arzobispo José Sebastián Goyeneche, ¿no? Que está en la parte baja, que dio también parte de la homilía, pero se retiró. Una acción política quizá, tal vez estratégica, que afectó
del arzobispo Goyeneche, don Juan Gualberto Valdivia, de la Catedral también, que tuvo participación importante en la reglamentación, y uno de los historiadores muy importantes que hablan del cementerio y nos dan las noticias, las primeras noticias que tenemos, al padre Víctor Barriga, que es el que cierra este conjunto. Como ven ustedes, la primera imagen del cementerio durante el siglo XIX, así como ya lo mostró Diego, es esta imagen clásica, ¿no? Propia del neoclásica, propia de la identidad republicana, como lo tiene nuestra Plaza de Armas, ¿no? Ustedes saben que el neoclásico es el estilo elegido, sobre todo para representar a las repúblicas. Luego fueron los terremotos los que amoldaron el cementerio, ¿no? Y esta es una pequeña transformación para los años 40. No olvidemos que en 1868 tuvimos un gran terremoto que dañó gran parte de la estructura y fue responsable, ¿no? El terremoto del año 2001 también produjo serios daños. La tumba de Juan López de Rumania, presidente del Perú. El presidente está enterrado seguramente en la tumba Rumania Castresana, que está al otro extremo de la zona de los Ilustres. La simbología del cementerio, que ya Diego nos ha ido revelando algunos detalles muy interesantes, que está representada en muchísimos de los nichos y mausoleos, ¿no? En los panteones de estas familias, ¿no? Iguales, familiares, incluso hay nichos como el que tenemos allí. Es interesante porque esto lo descubrimos durante todo el recorrido. Han dicho que pertenecen además a mausoleos y panteones a personajes ilustres, sobre todo en la parte le llamamos de ilustres de la ciudad. Un detalle importante, ¿no?, que tenemos que tener presente es que en la zona de ilustres, por lo menos el 70% de los que están enterrados son descendientes de los fundadores de la ciudad, de las primeras autoridades, de corregidores y de la audiencia. Motivo por el cual, ¿no?, también este cementerio nos ha servido para hacer nuestras investigaciones genealógicas para Arequipa. La monumentalidad de la que también nos ha hablado, que ha sido motivo de muchas visitas al cementerio. Las instituciones que ya no existen en la ciudad, como la coalición obrera de los barrios y servicios mutuos, ¿no?, una especie de seguridad social. Recordemos que Arequipa tal vez fue de las pioneras en celebrar el Día del Trabajo en el país, ¿no?, en el año de 1907. Lo mismo que también la Sociedad de Trabajadores de la Hacienda Pampa Blanca y Tranelec, ¿no?, el servicio, un servicio de seguridad social básica que ofrecía el tranvía y el servicio de ferrocarril arequipeño. Igualmente, los personajes, ya nos mostró en la tumba Sánchez Trujillo, ¿no? Hipólito Sánchez Trujillo, un sabio arequipeño reconocidísimo por haber predecido los eclipses solares con precisión hasta el año 2000. La tumba de la izquierda de don Pedro Díez Canseco, presidente en 3 ocasiones del Perú, como lo fueran también sus hermanos, ¿no? A la derecha, la tumba de Juan Rodríguez, que es un personaje famoso en Arequipa porque gracias a él se completó la construcción del Puente Grau, se cerró la bóveda de la catedral y sus torres, se construyó el Colegio de los Sagrados Corazones, que debería ser un edificio, un monumento, ¿no?, está en la penúltima cuadra de la calle San Juan de Dios, y también el servicio de sifón, el servicio de desagüe de Arequipa. Igualmente, tenemos que recordar que el cementerio también nos plantea la situación que en Arequipa se vivió durante los inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. El cementerio judío responde a este grupo que llega a Arequipa, según las publicaciones. Hay un libro muy interesante al respecto, en 1848, pero no solamente ellos, sino que al iniciarse también la caída del Imperio Otomano, llegan a nuestra región, procedentes del sur, de Argentina, Chile, a los que llamamos hoy malamente turcos, ¿no?, que son realmente palestinos, a hacer negocio. También tenemos, aparte de ellos, familias alemanas, ¿no? Carlos Wagner, también que mucho hemos elegido para esta presentación, es el pionero de la hidroeléctrica en Arequipa, fue el que descubrió la caída de agua de Charcani 1,
está enterrado junto a su esposa Carolina Wagner, ¿no? También hija de uno de los primeros inmigrantes germanos a nuestro país y a nuestra ciudad. O también un libro pequeño de un niño judío, ¿no? Jacobo Eskenazi, que migra a Lima en 1936. Se llevan incluso a muchos de sus muertos y queda el cementerio con algunos solamente. El cementerio judío fue restaurado hace apenas año y medio. Aquí 3 puntos que tratamos, ¿no? Sobre la protección del cementerio, porque siempre tenemos el peligro de amenazas por los terremotos en Arequipa, o sea, por otras razones tal vez que podamos perder este patrimonio patrimonial que ha registrado la historia de Arequipa con sus movimientos sociales, porque también tenemos la revolución del 15, la revolución del 50, que también están representados en el cementerio. Recordemos que en el artículo 31 del reglamento del cementerio de La Pacheta, los nichos son individuales e intransferibles, no pueden ser pasados a otra persona y se puede cambiar su propiedad. Los nichos perpetuos, porque existe este término, que por voluntad de interesados sean desocupados, quedarán a beneficio del cementerio, pero para tocar un nicho perpetuo, como lo dice este artículo, puede sin este permiso. Y el artículo 17 dice que está prohibido abrir nichos o sepulcros de familia cualquiera que sea el objeto, o sea, el objetivo, sin un permiso autorizado de los propietarios, ¿no? Esto es interesante porque nos recuerda el derecho de posesión sobre las tumbas, sobre los nichos, sobre los panteones y los mausoleos que tenemos en La Pacheta. Es por eso que hemos llevado a cabo esta presentación, a la que agradecemos muchísimo a Diego Cánovas, a la doctora Carmen Franco, porque es valiosísima su apoyo. Les queremos dar, en cuanto se abra, la bienvenida nuevamente para que descubramos este espacio abierto con el que Adegopa ha estado colaborando para ayudar a las obras sociales de la Sociedad de Beneficencia Pública desde el año 2014, con la creación del circuito histórico y monumental, y luego con la colaboración, porque hay que decir las cosas como son, con el circuito nocturno, que no es de nuestra autoría, pero con el que hemos colaborado con el Cementerio de La Pacheta para generar los recursos necesarios para todas las obras que la beneficencia viene llevando a cabo. El hogar de niños, el hogar de mujeres, el hogar de ancianos, ¿no? Que se suma también como atractivo el Cementerio de La Pacheta. Entonces, agradecemos una vez más su presencia y me gustaría que William pueda dar paso a la doctora Carmen también para que cierre este evento. Muchas gracias por parte de Adegopa y esperamos tenerlos en otra ocasión. Luego. Muy bien, gracias Guillermo por estas otros datos importantes que debemos tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias también a todos por participar. Doctora Carmen, adelante por favor. William, gracias. Simplemente agradecer aquí a Diego Cánovas por todos los aportes, contribución, este acercamiento más al patrimonio cultural, a la identidad cultural que hemos podido visualizar. También a Guillermo por complementar esta parte del webinar con sus experiencias que tiene Adegopa. Muy contentos, muy agradecidos. Siempre cuenten con nuestro apoyo y estamos siempre prestos para apoyarlos. Muchas gracias a todos. Gracias, William. Muy bien, muchas gracias, doctora Carmen. Y queremos también saludar y felicitar que la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa recibió ayer un reconocimiento institucional de acreditación al concluir con la presentación del informe final a cargo de la Comisión de Acreditación y estudiantes involucrados en este proceso de acreditación de la escuela profesional. Felicitaciones a todos. También queremos dar las palabras para el saludo y el cierre final de esta importante ponencia. Álvaro, por favor.
Álvaro. Perdón, sí, estaba sin micrófono. No, quería agradecer nuevamente al magíster Diego Cánovas, que siempre yo diría que está enamorado de Arequipa. Gracias por poner en valor todos los monumentos que tenemos, tanto en el centro arquitectónico como el valor que tiene este cementerio. Y como decía Guillermo, hay que defenderlo, no hay que permitir que se vaya a destruir o alguna sociedad intente hacer algo. Y siempre agradecer a Carmen, Franco, colaborando siempre con nosotros y nosotros dispuestos a colaborar también con la Universidad de San Agustín, y a Carlos Andrade por estar presente en este evento de suma importancia. Gracias por las palabras de Guillermo, gracias por la conducción, William, siempre excelente. Muchísimas gracias a todos. Veo que Alba también está presente. Alba, muchísimas gracias por estar presente en este evento. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias a nombre de la Asociación de Oficiales Profesionales de Turismo de Arequipa, ADEGOPA, además a nuestros aliados en esta ocasión, la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Casa Agustina, y también a todos nuestros seguidores. Muchas gracias por esta participación y nosotros nos estaremos reencontrando en otra oportunidad, ofreciéndoles siempre temas muy acorde a nuestra carrera profesional. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días.